Los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. Después del fracaso del imperio, se acordó establecer una república. No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía ser, federal o centralista. Hasta ese momento, la forma de gobierno de México era una república federal, pero al llegar Anastasio Bustamante al poder, se adoptó el centralismo, que consistía en que un gobierno central, en este caso desde la Ciudad de México, tomara todas las decisiones de interés para los estados, dejando solo algunos asuntos para ser decididos en cada región. Eso ya había sucedido durante la época de la Nueva España, en que todo el país debía acatar las órdenes del virrey, quien representaba a la corona española. Después de la independencia, muchos pensaban que esa forma de gobierno debía seguir existiendo en nuestro país, aunque ya sin la dominación española. Los centralistas contaban con el apoyo de la Iglesia y de algunos grupos de personas ricas. También había el intento de regresar a la época de los fueros y privilegios, donde durante la época de la colonia, algunos grupos, especialmente los militares y los eclesiásticos, habían gozado de más derechos que la mayoría de la población. Otra cosa que defendían los centralistas era que al ser católicos la gran mayoría de los mexicanos, no debía permitirse ninguna otra religión. Para luchar por todas esas causas y poder organizarse mejor, tanto centralistas como federalistas formaron una especie de grupos secretos, conocidos como logias masónicas. Estos son grupos que nacieron en Europa durante la Edad Media, compuestos por personas que se ayudan mutuamente para lograr sus propósitos. Cada uno reconoce a los otros miembros del grupo como sus hermanos. Esa unión les daba poder y capacidad suficiente para influir en muchos asuntos cotidianos. Las logias fueron introducidas por dos representantes extranjeros. Los conservadores o centralistas se asociaron con el llamado rito escocés, apoyado por los embajadores de Francia e Inglaterra, países que tenían gran interés en México para ampliar su influencia y aprovisionarse de materias primas, a la vez que desde nuestro territorio podrían competir más directamente con el naciente comercio internacional estadounidense, que ya controlaba importantes mercados internacionales como el del algodón. En el centralismo se buscaba fortalecer la autoridad central, es decir, la del presidente de la República. Estaba conformada por 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Este último fue creado con la idea de controlar a los otros 3 poderes. La República Centralista estaba organizada en departamentos con una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Dicha asamblea definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. En tanto, los liberales o federalistas se hicieron miembros del llamado rito yorquino, el cual fue apoyado por el embajador de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, quien llegó a México en 1822. Poinsett tenía órdenes de su gobierno para conseguir la venta o cesión de territorio mexicano a Estados Unidos, y usó la logia con ese fin. Los liberales veían en Estados Unidos un modelo a imitar en muchos sentidos, tanto en su forma de aplicar el federalismo como en su rápido desarrollo económico, por lo que inmediatamente se identificaron con el rito yorquino y se hicieron masones. Esta relación fue frecuentemente aprovechada por Poinsett, quien intentó a toda costa cumplir su misión en México. Sus métodos fueron tan directos que el gobierno mexicano tuvo que pedir su salida por interferir en los asuntos internos del país. Anastasio Bustamante llegó a la presidencia de la República encabezando a los centralistas. Sin embargo, era de un carácter tan débil que ante el temor de que se desarrollaran conspiraciones en su contra, prohibió y persiguió a las logias masónicas de ambos ritos. Esto no le sirvió de mucho, pues el 2 de enero de 1832, Santa Anna, al ver que el gobierno en manos de los centralistas liberales no duraría mucho, se levantó otra vez en armas. La guerra se extendió otra vez por todo el país hasta San Luis Potosí y Texas, donde Lorenzo de Zavala desconoció al gobierno centralista y declaró la independencia de aquel estado por vez primera. Bustamante tuvo que firmar los convenios de Zabaleta, por los cuales se comprometía a establecer el federalismo, y se proclamó a Manuel Gómez Pedraza como presidente.
para que terminara el periodo presidencial que había comenzado en 1829 y que Vicente Guerrero interrumpió. Nuevamente los liberales estaban en el poder, más fuertes que nunca por contar con el apoyo de Santa Anna y otros militares, así que decidieron llevar hasta sus últimas consecuencias su programa de reforma general de México. 3 meses después, al expirar el periodo presidencial de Gómez Pedraza, Antonio López de Santa Anna fue declarado presidente. Sería la primera vez que ocuparía el cargo, pero no la última. En el Estado federal, los estados tenían mayor poder. Estaba conformada por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La República Federal estaba dividida en estados libres y soberanos, con una Cámara de Diputados, y se consideraba a todos los varones adultos como electores.